Ana, ¿cómo era tu situación antes de empezar a trabajar juntas en tu estrategia de estudio personalizada? ¿A qué problemas estabas haciendo frente? ¿Cómo te sentías? A ver, pues me sentía una persona con un bucle, vamos a decir, metida en un bucle, que no sabía salir de esa situación en la que era empezar por los mismos temas, acabar el tema, volver a repasar lo que había mirado, no me acordaba, volví a empezar con el otro, era seguir un bucle que nunca acababa. Entonces, estaba completamente desmotivada, no tenía ganas de estudiar, era una pesadilla cada vez que me ponía a ello y al final acabó afectando, vamos, mentalmente y físicamente también. Era una persona, bueno, como viste al principio, completamente hundida y con ganas de dejar la oposición. Es verdad que estoy Estabas trabajando, sí, estoy trabajando de interina y por eso era lo que me ayudaba un poco a seguir, porque decías, ¿cómo voy a dejarlo estando? Pero verdaderamente estaba al límite de arrojar la toalla y decir, hasta aquí, te busco otra cosa y ya está. Así estaba, Coral. Sí, cuando, estabas en cuando- una situación, es que yo lo recuerdo perfectamente, de verte desesperada, con una sensación de hartazgo total por esas idas y venidas de ahora se convocan plazas, ay, ahora que llega el coronavirus, no, ahora ya sí para este mes, ahora para este mes no, para el próximo trimestre. Y la situación se estaba alargando en tu especialidad y no se estaba sí, alargando sí. meses, se estaba alargando años. Es que han sido, pues desde que empezó a salir y empezaron a comentar que salía la oposición, pues va a hacer 3 años. Es decir, 3 años en este tipo de oposición, empezando, también te desmotiva un montón porque dices, bueno, pues lo dejo y ya saldrá, lo dejo. Y claro, sin tener una planificación, sin tener un método de estudio, más esta incertidumbre, se juntaba todo con no saber qué hacer, sentarte, perder el tiempo también de cara a la vida social o familiar y tampoco veías que lo aprovechabas en el tema estudio. Entonces no te salía el beneficio por ningún lado y eso es lo que me estaba llevando a la desesperación en la que me, en la que me viste, Que efectivamente. lo primero que hicimos, Ana, fue una acción muy sencilla, que fue poner fecha. Dijimos, aunque la administración no ponga la fecha, hay que ponerse una fecha, porque lo comentabas al Sí, principio, el estado psicológico que puede sí. derivarse de esa angustia por no saber puede convertirse en algo preocupante. Pues sí, la verdad es que no se puede estar, porque una oposición lógicamente no es como un examen de universidad, un examen de colegio que tenemos la fecha y sabemos más o menos cuándo va a ser. Esto es verdad que tiene un año, año y medio, dos de incertidumbre, pero a lo mejor tanto como en este caso, pues no. Y es lo que te estaba llevando a no saber qué hacer y a vivir en una incertidumbre total. Y eso al final se nota en la vida de cada uno, sí. Y para tu especialidad en concreto, tú eras perfectamente consciente de que había mucha competencia y pocas plazas, y de que, La hay, la hay. Es claro, que, claro, esta oposición, que puede ser una de las más fáciles en cuanto a categoría, fáciles me refiero a temario, que sea un temario menor, pues tiene en su contra que muchísima gente se presenta y claro, no hay plazas ni para una mínima parte de los que se presentan. Entonces es la lucha de, claro, el peor enemigo somos nosotros, porque luchas contra ti y luego luchas contra los demás. En la universidad, en cualquier sitio, era aprobar y con un 5 lo tenías aprobado. Aquí con un 5 a lo mejor no llegas ni a una parte, entonces hay que intentar ser de los mejores y para eso necesitas constancia, necesitas fuerza de voluntad y necesitas una planificación y una manera de tenerlo claro. Ni aún así nadie nos asegura, porque por supuesto pueden pasar muchísimas cosas, pero al menos quedarte con la tranquilidad de que has hecho lo que tú podías hacer, lo que estaba en tu mano. Y luego que sea lo que Dios quiera. Hay más oportunidades y hay más momentos. Pero, pero lo mejor de todo es saber que das lo mejor y que por lo menos, oye, eres productiva en lo que estás haciendo y no estás perdiendo el tiempo. claro, es que si quieres tener una mínima posibilidad, tal y como está la situación, tienes que destacar. Tienes que hacer algo diferente a lo que probablemente esté haciendo el resto de los competidores. Has hablado antes de planificación. Yo me atrevería, bueno, me atrevería, no, me atrevo a decir estrategia, técnicas de estudio, porque la mayoría lo que están haciendo es leer y releer el temario, darle vueltas y más vueltas y estudiar sin un fin y sin una estrategia. Lo que hacía yo. O sea, lo que hacía yo.
perder, claro, dar vueltas y dar vueltas y dices, ¿cómo te vas a aprender todo esto? La famosa curva del olvido que hablábamos. Que es difícil quedarte todo eso metido en la cabeza, pero para eso tiene que existir los repasos y llevar los repasos planificados, que yo eso ni me lo había... Leía un tema y no me acordaba del tema, cómo iba a pensar en repasar los 20 anteriores que no los había mirado. Pues era todo el bucle en el que me estaba metiendo y es lo positivo que veo de esta estrategia. Lógicamente cada uno somos un mundo, y cada uno lo hará a su manera y habrá gente que en 2 horas desarrolle muchísimo más y tenga a lo mejor hijos, familia, trabajo y en 2 horas haga mucho más que otros en 5. Eso ya cada persona es un mundo. Pero creo que todos necesitamos un plan, un saber qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer y ponernos a ello y ahí está el esfuerzo que tenemos cada uno. Tú ya hace un tiempo que terminaste de crear tu estrategia. ¿Cómo te Sí, sientes ahora? pues mucho más segura, mucho más segura, más que segura es tranquila, es decir, tengo menos ansiedad, aunque tienes el desazón de estar y el cansancio de estar trabajando, estudiando, de ver que el objetivo pues, puede llegar pronto y te puede faltar muchas cosas todavía, pero sé cuando me siento, sé lo que voy a hacer esa tarde o sé el objetivo de esa tarde y de esa semana. Entonces, me veo como que me ha desaparecido en cierta forma esa ansiedad que me bloqueaba. Y estaba las mismas horas sentada, pero desarrollaba, bueno, pues muchísimo menos, no menos, muchísimo menos. Es que tu Era estar tiempo sí, ahora, claro, está productivo. siendo un tiempo productivo. Te puedes tirar muchas horas. A mí ya sabes que no me gusta el tema de las horas. ¿De cuántas horas tengo que estudiar? Lo has comentado tú antes muy bien. No es lo mismo 5 horas en una persona que 3 horas en otra. Entonces, la clave no Sí, está en las horas, sino que el tiempo que emplees sea un tiempo productivo y que cuando pasen las semanas, pasen los meses, vuelvas al recuerdo de ese estudio anterior que has tenido y digas, oye, que lo recuerdo, que esto está en mi memoria, que lo he trabajado y podría enfrentarme a un test, a un simulacro, a una evaluación. claro, es que además eso te motiva muchísimo. Me acuerdo y en 3 años anteriores no recordaba nada. Entonces, eso te motiva y te lleva a querer hacerlo con más ganas y a levantarte con otra. Hay días que todos tenemos, días muy cansados y días que hacemos más, días que hacemos menos, pero lo importante es tener ganas y luchar por el objetivo. Y luego Dios dirá, pero por lo menos ir sabiendo que lo has intentado y que has hecho todo lo que has podido. Ana, ¿recomendarías trabajar la estrategia de estudio de una oposición de la manera en la que tú lo has hecho a otros opositores? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Todos necesitamos una estrategia, todos necesitamos una guía y una ayuda que nos diga cómo lo tenemos que hacer y luego ahí ya cada persona sabe cómo desarrollarlo y que tiene que poner el esfuerzo. Pero para mí, desde luego, ha sido vital. No te puedo decir otra cosa. 100%. Lo recomendaría, especialmente la tuya, ¿vale? Bueno, las personas que te estén viendo no lo saben, pero esta mujer tiene una energía y una luz muy especiales y desde la primera sesión que tuvimos, tuviste una predisposición a aprender y eso es muy importante, Ana, porque hay muchos opositores que buscan milagros y los milagros no existen, lo mencionabas tú antes, los milagros los tienes que crear tú con una estrategia que te permita conseguirlo y con ese esfuerzo, con esa constancia, pero en tu mano está en conseguir ese milagro o no. Si existen los milagros, me lo dices, ¿eh? Igual tienes por ahí alguno escondido. Buscarlo lo busco, pero encontrarlo no lo he encontrado. Lo más parecido al milagro ha sido encontrarte a ti, Coral. Me ha encantado compartir todo el proceso contigo, Ana, y ver A cómo mí haces un también. cambio tan radical en tan poco tiempo. Eres una crack.